Revelado, tras un trágico engaño de 800K, su renacer traerá venganza a los traidores. Alejandro, un arquitecto de 35 años, miraba la hoja en blanco de su escritorio, un símbolo de su futuro esfumado. Hijo de inmigrantes, había sido criado con los valores de honestidad y amor que le inculcaron sus padres. Su sueño, construir hogares para quienes más lo necesitaban, se desvanecía en el aire pesado de su oficina. 800,000 pesos, sus ahorros, la traición de aquellos que alguna vez consideró amigos, y su ideal de crear una empresa que reflejara su pasión, se desmoronaban frente a sus ojos. La desesperación lo consumía. ¿Cómo podría haber sido tan ingenuo? A cada momento, la angustia se transformaba en un profundo dolor. La voz de su madre resonaba en su mente. La honestidad es la base de todo. Se preguntaba si había sido un tonto por confiar. Ahora la soledad le abrazaba, aferrándose a él con la tenacidad de una sombra. En su corazón, un torbellino de emociones se encontraba en guerra. El deseo de vengarse de quienes lo traicionaron y la necesidad de recuperar su dignidad. Quizás la venganza fuera la única forma de sanar. Las noches eran especialmente cruentas, insomnio, pensamientos oscuros. Se debatía entre dos rutas, la de la justicia y la del rencor. ¿Y si solo continúo?, se decía, imaginando una vida sin lucha. Sin embargo, una pequeña parte de él se negaba a sucumbir, recordándole que cada hogar que había construido simbolizaba esfuerzo, dedicación, amor. Aquello no podía ser en vano. La vida le había enseñado que a veces la grandeza se forja en la adversidad. Fue en medio de esta tormenta interna que conoció a don Miguel, un anciano arquitecto que, al verlo, entendió su lucha. «La vida tiene caminos olvidados, muchacho», le dijo un día tras una visita. Esas palabras lo atraparon, encendieron un destello de esperanza, aunque también desataron más confusiones en su mente. La existencia de una finca ancestral que podría cambiar su destino le ofrecía la posibilidad de redescubrirse. Sin embargo, esa idea también lo aterraba. ¿Acaso, embarrarse más en la ambigüedad no representaría otra traición más en su vida? Mientras sus días se extendían sin respuesta, el deseo de regresarle el golpe a los traidores que lo hirieron se intensificaba. Pero, ¿qué habría de ganar realmente al hacerlo? La satisfacción de salir adelante solo parecía más bien un deseo fugaz. En la inquietante consecuencia de sus pensamientos, se sentía atrapado. Con el apoyo de su familia, aún tenía motivos para creer que podía reconstruir su vida, pero el dilema continuaba: deshacerse de lo que lo hirió o aprender a lidiar con ello. Sus sueños de volver a erguirse lo mantenían en vilo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se sentía en el ambiente mientras el tiempo corría. Alejandro sabía que debía enfrentarse a su pasado y con él a aquellos que habían contribuido a su desdicha. Con la finca como nueva fortaleza, lo inminente era la batalla entre continuar con la venganza o hallar el verdadero propósito en su dolor. El pueblo le observaba, y en sus miradas había más que curiosidad. Estaban llenas de expectativa. Alejandro estaba listado para actuar. Pero ¿cómo apaciguaría el rencor que le rompía el alma? ¿Afrontaría sus demonios o dejaría que el eco de su traición lo consumiera? Justo en ese momento culminante, sabía que este capítulo de su vida apenas comenzaba. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Alejandro mientras se dirigía a la finca que don Miguel le había mencionado. A medida que se acercaba, la angustia y la incertidumbre daban paso a un ligero destello de entusiasmo. Podría ser este el lugar donde comenzara su renacer, un espacio que lo conectaría con sus raíces y tal vez su propósito perdido. Diversas imágenes surcaban su mente. La finca no era solo un terreno, sino un lienzo en blanco donde podría construir un legado. La idea de diseñar un nuevo hogar, esta vez desde una perspectiva fresca, lo llenaba de energía.
Pero esa esperanza llegaba acompañada de un peso. La sombra de traiciones pasadas le susurraba al oído, recordándole la fragilidad de su confianza. Al caminar por el sendero que conducía a la entrada, recordó las palabras de su madre y cómo siempre había apreciado su fe en la honestidad. Construir con el corazón había sido su mantra. Pero, ¿cómo podría él, después de lo que había vivido? Nos enfrentamos a muchas decisiones y de alguna manera la vida se convierte en lo que elegimos. Quizás era el momento de romper esas cadenas de desconfianza. Una vez dentro de la finca, la grandeza de la edificación lo sorprendió. Las paredes desgastadas por el tiempo contaban historias de generaciones. Alejandro sintió que cada golpe en sus estructuras representaba su propia lucha. Tomó un profundo respiro y comenzó a planear las renovaciones. Cada habitación sería un símbolo de su desafío personal, la sala como el espacio de sanación, la cocina como un lugar de encuentro y la habitación principal como su refugio. Sin embargo, no podía ignorar la espina de la venganza que aún lo punzaba. Se abría paso en su mente una oscura tentación. Si logro hacer algo grande, ellos lo notarán. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? ¿Construir su éxito a expensas de sus motivaciones más nobles? Los dilemas morales se entrelazaban en su mente. Sentía la urgencia de tomar decisiones que definieran su futuro, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. La voz de don Miguel resonaba en su mente. Cada decisión que tomas te acerca más a quien realmente eres. Era un recordatorio de que su esencia no debía ser manchada por el rencor. Alejandro se detuvo a considerar el impacto que tendría en su propio viaje de autodescubrimiento si decidía construir una vida sincera frente a las traiciones. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera venganza podría ser simplemente convertirse en la mejor versión de sí mismo. La metamorfosis no sería rápida, pero cada ladrillo que colocara en la finca representaría el deseo de crecer. Algo dentro de él empezó a cambiar. Los pesares pasados se transformaban en lecciones valiosas. Con un plano en la mano y una nueva disposición en su corazón, decidió que iba a reunir su fuerza para restaurar la finca y con ella su propia vida. No se trataría solo de reconstruir un espacio físico, sino de forjar una nueva identidad. Como un arquitecto del alma, tenía el poder de diseñar su propio destino. Mientras finalizaba su primer día en la finca, Alejandro sintió una extraña calma en medio del torbellino de sus emociones, pero sabía que este era solo el comienzo de su camino. Las sombras del pasado aún acechaban, y sus traidores no habían desaparecido. Lo que se avecinaba era un enfrentamiento inevitable. Había llegado el momento de que se revelara la verdad. ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que lo traicionaron sin perder de vista quién era realmente? El eco de la venganza seguía sonando, pero también se asomaba una luz de esperanza. La batalla por su alma apenas empezaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo, proyectando patrones irregulares en el suelo de la finca. Alejandro se encontraba en el centro del salón, un espacio vasto que alguna vez había sido el corazón de celebraciones y encuentros familiares. Pero hoy, en su mente, era un terreno en disputa. La idea de comenzar la renovación lo llenaba de una determinación que se sentía casi palpable. Había llegado el momento de traducir su visión en acción. Mientras trazaba líneas en el plano, se preguntaba cómo podría integrar su pasado en su futuro. Cada habitación podría contar una historia, reflejar las luchas y victorias que siempre lo habían acompañado. En su mente, la cocina florecía como un espacio de amor, donde los aromas se entrelazarían con risas, un homenaje a los tiempos sencillos que había compartido con su madre. La sala se convertiría en su refugio, un lugar para crecer y sanar, y quizás ofrecer consuelo a aquellos que llegaran a cruzar su puerta. Sin embargo, cada vez que su pluma pausaba, las dudas comenzaban a emerger. Aquella imagen idílica de unión familiar se encontraba ensombrecida por el veneno de la traición. Sentía su corazón latir con fuerza al recordar a quienes habían jugado con su destino. La rabia se disfrazaba de motivación, una confusión peligrosa que podía llevarlo a perderse una vez más en la oscuridad. Decidió salir al exterior. El aire fresco lo recibió como un abrazo renovador. Se acercó al viejo granero, un lugar que también necesitaba su atención.
Mientras lo observaba, recordó cómo había sido testigo de su propia ascensión y caída, y sintió que allí se albergaban secretos tanto de gloria como de dolor. La necesidad de restaurar la finca era auténtica, pero el impulso de desquitarse se encontraba enredado en la acción. Alejandro se sentó en un tronco caído, reflexionando sobre el siguiente paso. En su mente echaba raíces una voz que lo instaba a liberar el resentimiento. ¿Podía de verdad trascender todo aquel sufrimiento y usarlo como un combustible para su renovación? La confusión lo aturdía. Quería hacer las cosas bien, pero no podía evitar que el eco de la venganza resonara con fuerza en su interior. Era el tipo de batalla que, si no se controlaba, podía devastar todo lo que había comenzado a reconstruir. Mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte, una idea surgió entre el crepúsculo. ¿Y si pudiera utilizar su historia? Si contara todo lo que había ocurrido, podría convertir su dolor en inspiración. No solo para él, sino también para otros que enfrentaban las secuelas de la traición. Comenzaría un diario, uno que documentara su proceso de transformación. Cada página sería un paso hacia su renacimiento. Cada palabra, una declaración de su nuevo propósito. El desafío estaba claro. No solo necesitaba enfrentar a sus traidores, sino también sus propios demonios. La lucha sería constante, pero en el fondo, Alejandro sabía que estaba forjando una identidad que iba más allá de ser una víctima. Al hacerlo, plantaría las semillas de un futuro donde la venganza no sería su motor, sino el deseo de ser lo que realmente había anhelado, una víctima que se levantaba y se convertía en un guerrero de su propia historia. La noche ya había caído, y los sonidos del campo empezaron a susurrar secretos. Alejandro sintió que cada ruido traía consigo la promesa de lo desconocido. El viaje hacia su renovación lo llevaría a confrontaciones inesperadas. En su corazón latía con fuerza un nuevo impulso. No solo quería restaurar la finca, sino desafiar a aquellos que una vez lo hicieron dudar de sí mismo. La verdadera prueba no solo sería renovarse, sino demostrar que superar la traición se puede convertir en una fuente de poder. Y así, en la penumbra del viejo granero, Alejandro tomó la primera hoja de su diario, dispuesto a desenterrar las verdades ocultas que lo habrían de moldear. La pluma se deslizó sobre el papel y mientras escribía, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Quién se atrevería a detenerlo ahora que había decidido reclamar su historia? Las sombras del pasado se disipaban poco a poco, y lo único que podía vislumbrar era un futuro lleno de posibilidades. La próxima página de su vida estaba en juego, y estaba preparado para enfrentar lo que viniese. La primera página del diario quedó marcada por la convicción de Alejandro. Cada palabra escrita era un acto de resistencia, una declaración de su intención de no ser un simple espectador en su propia vida. Su caligrafía era firme, y mientras llenaba el papel con sus pensamientos, comenzó a identificar patrones en su historia. No solo se trataba de la traición, había una lección en cada error y en cada decepción que había experimentado. Con claridad, notó que había permitido que las decisiones de otros moldearan su percepción de sí mismo. Quería reconectar con el Alejandro que una vez soñó con grandes proyectos, con la ambición dibujada en su rostro al mirar los planos de grandes arquitectos. Esa chispa había estado oculta bajo el peso del resentimiento y ahora, al renacer en la finca, se sentía con la fuerza suficiente para reclamarla. Finalizada la primera sesión de escritura, se levantó, la pluma aún fresca en su mano, y decidió dar un paseo por los terrenos. Cada paso lo acercaba más a una autora redentora de su propia vida. El crepitar de las hojas secas bajo sus pies servía de fondo a la sinfonía de su mundo interior, donde el eco de las traiciones se desvanecía lentamente, reemplazándose por la melodía de la determinación. Mientras recorría el exterior, pasó junto al huerto que había recibido su desprecio, un símbolo de la negligencia de los últimos años. Sin pensarlo, comenzó a despejar las malas hierbas, agarrando la azada que se encontraba tirada en el suelo. Su esfuerzo reflejaba un rechazo a la inacción que solía marcar sus días. Cada golpe al suelo representaba un golpe contra la pasividad. Cuanto más trabajaba la tierra, más se sentía vivo, más evidente era el propósito que se había fijado. Al caer la noche, una idea germinó en su mente. No solo quería renovar la finca y su alma, sino también emprender un viaje de autoconocimiento que cambiara el rumbo de su vida.
Si el dolor había sido su maestro, ahora, la planificación sería su herramienta. Decidió establecer metas tanto para la finca como para su propio crecimiento personal. Hizo un esquema mental de cada proyecto: restaurar el granero, acondicionar la cocina, convertir la sala en un espacio acogedor. Cada meta sería una victoria, cada victoria un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad. Sin embargo, no pudo evitar que un oscuro pensamiento lo asaltara. La venganza, con sus seductoras promesas de justicia, se deslizaba suavemente en su mente. Era un dilema que lo consumía. ¿Debería buscar el enfrentamiento o centrar su energía en un futuro que valiera la pena? La respuesta se le escapaba como arena entre los dedos. Aquellos que lo traicionaron seguían presentes en su vida como sombras que amenazaban su paz. La noche se tornaba más profunda y la brisa que soplaba le recordaba que el camino apenas comenzaba. Había un fuego en su interior, un deseo de desatar esa rabia, pero también de establecer un nuevo estándar para su vida. La idea de confrontar a sus traidores lo obsesionaba, pero entendía que el verdadero desafío era darse el valor de reconstruir desde adentro y no dejar que las semillas de la venganza florecieran. Decidió que, para avanzar, debía sentarse con sus verdades y confrontar sus emociones una a una. El diario no solo sería un registro de sus proyectos, se convertiría en un espejo donde podría mirar sus miedos y anhelos. Cada encuentro con su propia historia lo acercaría más a la persona que estaba destinado a ser. De regreso al granero, apretó la pluma con fuerza. La tinta sería el puente entre su fatalidad anterior y el futuro que comenzaba a vislumbrar. En medio de la oscuridad, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Estaba listo para la guerra que podría desatar dentro de sí mismo? La resolución creciente chocaba con el temor de lo desconocido. Había decidido convertirse en el arquitecto de su nueva vida, pero el esbozo de un viejo enemigo acechaba en la penumbra. La tinta aún húmeda en el diario, Alejandro sabía que el siguiente paso sería crucial. Tendría que definir su verdadera batalla, confrontar a los traidores, sí, pero sobre todo, enfrentarse a sus propias sombras. La noche lo contemplaba mientras una idea emergía con fuerza. El próximo encuentro no solo le revelaría su futuro, sino su propia transformación. ¿Sería capaz de dar ese primer paso hacia la paz interior? ¿O se dejaría arrastrar por el deseo de venganza? Las respuestas estaban a punto de desvelarse. Los primeros destellos de la mañana asomaron por el horizonte, iluminando la finca con una luz suave que parecía prometer renacimiento. Alejandro despertó con la mente aún envuelta en el eco de sus pensamientos nocturnos. La idea de enfrentarse a sus traidores se revolvía en su interior. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el impulso de la venganza, sintió la necesidad de establecer un plan que lo guiara hacia una transformación más significativa. Decidió que el primer paso sería organizar su trabajo diario. Hizo una lista de tareas, tanto para la finca como para su crecimiento personal. En el papel, cada propósito adquirió forma y peso. La restauración del granero se convertiría en un símbolo físico de su propia restauración. Quería que el proceso de transformar ese espacio recordara que también podía transformar su vida. Así, se adentró en un ciclo de autoconocimiento, donde cada golpe de martillo sería también un golpe contra su antiguo yo. Mientras trabajaba en el granero, sentía que cada clavo que hundía en la madera era un clavo que fijaba su decisión de no dejarse llevar por la sed de venganza. La destreza manual que había aprendido en sus años como estudiante de arquitectura resurgía y con cada nuevo avance se sentía más capaz. Había algo revitalizante en ver cómo la estructura comenzaba a tomar forma, como si también su identidad empezara a solidificarse. Las horas pasaron mientras su esfuerzo se materializaba en ese espacio que había estado tan descuidado. A medida que se limpiaba el desorden, una idea lo atravesó. ¿Acaso no había hecho lo mismo en su vida personal? Había dejado que el resentimiento ocupase el lugar que debería haber pertenecido a la acción. Reflexionó sobre el pasado, comprendiendo que era hora de deshacerse de los escombros emocionales. Cada avance en su trabajo físico se sentía como un avance en su alma, un acto de liberación. La tarde avanzaba cuando decidió hacer una pausa. Se sentó en un viejo tronco cerca del granero, con el diario abierto en su regazo. La escritura de ese día debía incluir la exploración de sus deseos más profundos. ¿Qué quería realmente? El anhelo de venganza lo había consumido.
¿Pero no sería más poderoso el deseo de crecer y reconstruir? La pregunta ardía en su mente. Con una pluma en la mano, comenzó a anotar. Quiero volver a soñar. Quiero recordarme a mí mismo que puedo ser más. Sus propias palabras lo hicieron reflexionar sobre las promesas que había hecho a sí mismo. Cada error en su pasado no debía ser un motivo de vergüenza, sino un ladrillo más en su fundación. Entonces, un nuevo impulso lo llevó a listar no solo lo que quería lograr en su vida diaria, sino también a identificar lo que le traicionaba internamente. Reconoció que el miedo era su mayor traidor, un adversario que había alimentado desde hacía mucho tiempo. Mientras avanzaba en su autoevaluación, un ruido a lo lejos interrumpió su concentración. Miró hacia el sendero que crujía bajo el peso de unos pasos. Era su antiguo colaborador, Diego, quien había sido una de las razones de su ruptura con el mundo exterior. La ira resurgió en su interior. La traición que él había encarnado comenzó a emerger como una carga que había intentado arrojar. Sin embargo, lo miró y se dio cuenta de que no iba a dejar que su presencia interrumpiera su proceso de sanación. Se levantó, sintiendo el poder de una decisión que había tomado. No iba a dejar que su frustración anclara su futuro. A medida que se acercaba, una posibilidad florecía en su mente. ¿Y si, en lugar de venganza, decidía utilizar este encuentro como una oportunidad para el diálogo? La idea de confrontar su antiguo amigo no lo atemorizaba, sino que lo emocionaba. ¿Habría valor en esto? En no caer en la espiral de resentimiento. La tensión que creció en el aire fue palpable, y mientras las miradas se cruzaron, Alejandro abrió la puerta a una nueva narrativa. Tenía que decidir, ¿daría paso al odio o a una posibilidad renovada? ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su pasado con el objetivo de forjar un futuro? El momento estaba por llegar, y mientras la brisa acariciaba su cara, sintió que una nueva batalla por la paz interior ya había comenzado. La mirada de Alejandro se encontró con la de Diego. En un instante, una vorágine de recuerdos invadió su mente. Risas compartidas, proyectos en común, y la traición que había desgarrado su confianza. Sin embargo, hoy no era un día para revivir rencores, sino una oportunidad para confrontar lo que había eclipsado no solo su trabajo, sino también su esencia. Alejandro tomó aire profundo, sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a desvanecerse. No podía permitirse el lujo de dejar que el odio lo definiera. Su voz, al emergir de sus labios, sonó firme y clara, aunque un poco temblorosa. Diego, creo que tenemos algo de qué hablar. Las palabras colisionaron en el aire, cargadas de una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Diego, visiblemente sorprendido, mantuvo su mirada fija en Alejandro, como si tratara de evaluar el verdadero propósito de su antiguo amigo. Ahí, parada entre ellos, flotaba la posibilidad de una redención inesperada. Diego rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Alejandro, después de todo lo que ha pasado? Su voz llevaba un toque de incredulidad, no tanto por la pregunta hecha, sino por la exposición de un Alejandro que parecía más fuerte que nunca. Algo en su comunicación revelaba que las viejas heridas no estaban completamente cerradas, ni tampoco el dolor de la traición. Alejandro sintió una oleada de determinación. En lugar de responder con culpa o reproches, decidió abrir su corazón. Porque me he dado cuenta de que aferrarse a la ira no me llevará a ninguna parte. Estoy aquí para reconstruir mi vida y quiero entender qué nos llevó a este punto. Era un momento vulnerable, pero lo que expuso no era solo una queja, era una decisión activa de no dejar que el pasado dictara su futuro. Diego vaciló, sus defensas comenzaron a desmoronarse. Lo sé, lo arruiné todo, admitió. Pero, Alejandro, estaba perdido, no sabía cómo manejar la situación. Creí que era lo mejor. La sinceridad en su tono fue un eco del viaje emocional que ambos habían recorrido. Para Alejandro, esa respuesta fue un destello de esperanza. En lugar de encerrarse en el ciclo del juicio, eligió el camino del entendimiento. Esto no significaba absolver a Diego, pero sí reconocer que la superación personal no podía surgir de la rabia. Esa era una revelación poderosa. El crecimiento personal y la paz interna requerían afrontar la verdad complicadamente humana de las decisiones equivocadas. Mientras sus voces se entrelazaban y el diálogo empezaba a fluir, Alejandro se sintió liberado.
Poco a poco, la percepción de su antiguo colaborador comenzaba a cambiar de antagonista a individuo en busca de redención. La conversación pasó de lo personal a lo profesional, revisando planes en los que habían trabajado juntos, vislumbrando un futuro que, aunque incierto, podría ser más brillante si ambos ponían su empeño. A medida que se adentran en la discusión, Alejandro percibió algo dentro de él transformándose más que su relación con Diego, su concepción de lo que significaba la venganza. Se dio cuenta de que la verdadera liberación acudía en el momento en que decidía tomar las riendas de su destino y permitir que el diálogo se convirtiera en una herramienta de reconstrucción. Pero entonces, una sombra de duda brotó en su mente. ¿Qué significaría esta reconciliación para él? ¿Realmente estaría capaz de soltar los últimos vestigios de rencor y construir algo genuino? ¿O una parte de él siempre quedaría atrapada en esa emoción destructiva? Su mirada se fijó en Diego, quien parecía más vulnerable ahora, y la incertidumbre lo atravesó. Con el futuro dibujándose ante él, Alejandro sabía que un gran dilema lo aguardaba. La paz que tanto anhelaba podría no ser simplemente la aceptación de la traición, sino un paso más allá, una hazaña que lo llevaría a enfrentarse no solo a su enemigo, sino también a sí mismo. ¿Estaría dispuesto a poner en juego su propia libertad emocional en este nuevo camino? Esa pregunta, ardiente y desafiante, resonó en su ser mientras miraba a Diego, sugiriendo que el desenlace podría ser más complejo de lo que había imaginado. Alejandro se sintió desbordado por una mezcla de emociones, cada una más intensa que la anterior. Aparentemente, el diálogo con Diego había abierto una puerta, pero más que eso, una vulnerabilidad nueva lo empezaba a definir. La lucha interna se encontraba en su apogeo. La necesidad de avanzar chocaba con los recuerdos del dolor que había soportado. En su mente comenzó a gestar un deseo de renovación, y no solo en su relación con Diego, sino también en su propia vida. Mientras la conversación fluía, comenzó a replantearse qué era lo que realmente quería lograr. Habían pasado meses desde que decidió dejar su trabajo y centrarse en la autocomprensión, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero reto no solo era dejar atrás el pasado, sino usarlo como trampolín hacia algo más significativo. Se sintió escudriñado, casi como si Diego pudiera ver su anhelo de perdón y su impresionante deseo de crear algo nuevo. La idea de colaborar nuevamente con Diego no le resultaba agradable, pero una parte de él parecía estar interesada en lo que esta asociatividad podría desencadenar. Podría ser un error, pensó mientras dejaba escapar un suspiro profundo. Sin embargo, asumir riesgos era parte del crecimiento. La traición que había sentido no solo había sido un golpe, sino también una lección. Tal vez, si lograba superar el pasado, podría transformar el dolor en fortaleza. La meta, entonces, se asumía como una gran pregunta. ¿Podía permitir que la reconciliación sirviera como una palanca de cambio en su vida profesional? Alejandro sintió que tenía que enfrentar esta posibilidad con sinceridad. No bastaba con querer reconstruir un vínculo, sino que necesitaba confirmar qué pasajes de su historia quería utilizar para construir su futuro. En medio de estas reflexiones, Alejandro comenzó a hacer un inventario mental de sus habilidades y conocimientos. La traición lo había dejado incapacitado en muchos aspectos, pero también lo había impulsado a desarrollar una fortaleza interior que nunca había reconocido. A medida que el diálogo avanzaba, los recuerdos de los proyectos que había creado comenzaron a fluir, llenándolo de una inspiración que no había experimentado en mucho tiempo. Diego parecía captar esta transformación. ¿Y si intentamos algo diferente esta vez?, preguntó, sus ojos destilando una mezcla de esperanza y temor. La propuesta resonó en la mente de Alejandro como un eco de su propio anhelo. La idea de recuperar el control sobre su vida, no solo en el contexto de su antiguo trabajo, sino creando algo que respondiera a sus verdaderos deseos. Alejandro tomó un momento para examinar ese camino, revelando fragmentos de su propio deseo de evolución, pero la sombra de su pasado era una carga difícil de ignorar. Aunque estaba dispuesto a abrirse a la posibilidad de una asociación, un escalofrío de duda recorrió su cuerpo. ¿Qué pasaría si todo resultaba igual? ¿Qué evidencias tenía de que este ciclo podría ser diferente?
A medida que esa inquietud resonaba, Alejandro comprendió que su batalla no solo era con Diego, sino también con sus propios temores. ¿Sería capaz de abrirse de nuevo y arriesgarse a ser herido, o se quedaría atrapado en un ciclo de encerrarse en sí mismo? Esa revelación fue el punto de inflexión que lo llevó a una decisión clave. Debía evaluar no solo la evolución de Diego, sino también su propia transformación personal. Aceptar el riesgo era esencial, y aunque el miedo estaba allí, un nuevo propósito comenzó a brotar dentro de él. Finalmente, una leve sonrisa brotó en su rostro. «Podemos intentarlo», admitió, finalmente preparado para tomar ese paso audaz hacia lo desconocido. En su interior, una chispa de libertad emergió, llevándolo a conectar con su esencia auténtica que había estado oculta. Pero mientras esa decisión comenzaba a asentarse, un nuevo dilema se cernía en su mente. ¿Podría este nuevo proyecto liberar sus demonios internos? ¿O cada paso hacia adelante los avivaría de nuevo? La pregunta lo inquietaba, pulsando con la misma fuerza que el deseo de redención. Esa lucha se iba intensificando, llevándolo a cuestionar si, al final del día, su mayor obstáculo sería el mismo Alejandro, y no las sombras de la traición. La búsqueda de la verdad de sí mismo apenas comenzaba, dejándolo en un precipicio entre su pasado doloroso y un futuro incierto dispuesto a explorar. La decisión de Alejandro a favor de la colaboración resonaba en su interior como un eco de esperanza y desconfianza. Decidió que no sería un mero espectador de su propia vida, lejos de la inercia que lo había atrapado. Con la mente en un torbellino, su primera tarea era diseñar un plan que uniese el pasado con el futuro, tal como un puente que, aunque precario, prometía abrir nuevos caminos. Se sentó en su pequeño estudio, un lugar que había sido testigo de sus dudas y de sus escarceos creativos. Las paredes estaban decoradas con bocetos de ideas, cuyos nombres eran ecos de sus aspiraciones. Con un bolígrafo en mano, empezó a anotar, reenfocar objetivos, restaurar la relación con Diego, atreverse a fallar de nuevo. Cada palabra escrita era una declaración de intenciones, una afirmación de que el deseo de avanzar era más poderoso que el miedo que lo había mantenido cautivo. Mientras elaboraba su plan, la imagen de Diego surgió en su mente. Reconoció que, a pesar de la traición, había algo en su antiguo socio que había despertado la chispa de su propia creatividad. La idea de trabajar de nuevo juntos era en sí misma un ejercicio de madurez emocional para Alejandro. No era solo un retorno al pasado, era una oportunidad para transformar esa historia en algo nuevo, en algo más grande. Sin embargo, siempre había una sombra de duda. ¿Y si esto resultara en el mismo abandono de antes?, se preguntó. Consciente de que su proceso de sanación implicaba confrontar sus propios miedos, decidió que debía buscar esas respuestas en su interior. Se dedicó a la reflexión, lo que lo llevó a experimentar un descubrimiento crucial. Reconocía que el verdadero obstáculo no era solo la traición de Diego, sino también su propio miedo al fracaso. Se dedicó a escribir en un diario, una práctica que nunca había hecho, pero que sentía que lo ayudaría a externalizar esos sentimientos enredados. Cada palabra en la página era un paso hacia la liberación, un acto de autocuidado que fomentaba su crecimiento. Una tarde, mientras escribía sobre las lecciones aprendidas de la traición, uno de sus epígrafes se iluminó. La vulnerabilidad es la raíz de la fortaleza. Alejandro sintió que había dado en el clavo. La fragilidad que había escondido era, en realidad, la fuente de su resiliencia. Decidió que debía regresar a Diego, no solo como un socio profesional, sino como un aliado en su exploración de la confianza perdida. Afrontó la idea de este encuentro con una mezcla de nerviosismo y determinación, preparándose para abrir una línea de comunicación donde antes solo había silencio y resentimiento. Cuando llegó el momento de reunirse con Diego, Alejandro respiró hondo, reafirmando sus intenciones. Si esto va a funcionar, tengo que ser honesto, pensó mientras se dirigía al café donde se habían citado. Diego llegó puntual. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y expectativa. La conversación comenzó torpemente, con ambos buscando el tono adecuado para abordar su historia compartida. Sin embargo, a medida que hablaban, Alejandro vio en los ojos de Diego un reflejo de ansiedad, una manifestación tangible de los errores cometidos.
En ese instante, comprendió que la vulnerabilidad no solo era suya, también había crecido en Diego. Con el tiempo, la conversación fluyó hacia las posibilidades de un nuevo proyecto. Era evidente que las ideas comenzaban a relucir entre ambos, como estallidos de luz en la penumbra de su historia, pero en el fondo, Alejandro sentía un inquietante recordatorio. Reconstruir su vínculo no solo sería una prueba de sus habilidades como socios, sino también un desafío a su propia capacidad para perdonar y confiar. Mientras la tarde se desvanecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje no solo era profesional, era una profunda exploración de su ser. A medida que caminaban hacia el siguiente paso, su mente trazaba un nuevo dilema. ¿Podría realmente dejar atrás su resentimiento? ¿O este sería un monstruo que lo acecharía, listo para devorarlo en el primer tropiezo? Esa inquietud lo atravesó mientras cerraba la conversación, dejando un aire de expectativa en el ambiente. La búsqueda de su reinvención apenas comenzaba, y cada decisión lo empujaba hacia un abismo de incógnitas. En el fondo, sabía que estaba al borde de un nuevo capítulo, donde una verdad perturbadora lo aguardaba. El café que solía ser testigo de planes de grandeza, ahora parecía un campo de batalla emocional. Alejandro abandonó el lugar con la mente invadida por una mezcla de euforia y desasosiego. Había percibido en Diego el mismo deseo de redención, una necesidad de revertir el daño del pasado, pero los ecos de la traición aún reverberaban en su conciencia. El camino hacia la colaboración estaba pavimentado con el escombro de viejas heridas. Decidió que, para avanzar, necesitaba ser proactivo. Se propuso establecer metas concretas que no solo impulsaran el nuevo proyecto, sino que aliviaran sus ansiedades internas. Cada encuentro con Diego pasaba a ser una pieza de un rompecabezas mayor. Establecer tiempos de revisión, definir roles claros, establecer límites. Frases que se repitieron en su mente, formando una manta suave de seguridad sobre la nebulosa incertidumbre. Sin embargo, su optimismo se vio empañado por recurrentes dudas sobre el futuro, cuestionando si esta restauración era genuina o meramente un deseo de recuperar lo que habían perdido. Comenzó una rutina matutina que combinaba el ejercicio físico con la escritura, una serie de rituales que lo ayudaban a poner en orden sus pensamientos antes de la jornada laboral. Con cada carrera al amanecer, sentía su determinación fortalecerse. Usaba esos momentos para reflexionar sobre lo que quería realmente, tanto en lo profesional como en lo personal. Era consciente de que debía cultivar su autoconfianza para erradicar el miedo que aún residía en su interior. Un día, al encontrar un viejo cuaderno de bocetos, recordó sus aspiraciones de hace años, cuando el futuro parecía radiante y lleno de posibilidades. ¿Dónde se había ido esa ambición?, se preguntó. Esa revelación lo llevó a entender que había dejado que el resentimiento invadiera su vida, privándolo de la motivación necesaria para perseguir sus sueños. Ahora, sin embargo, el deseo de recuperar no solo su relación con Diego, sino también su propia alegría lo impulsaba hacia adelante. Con la llegada de la primera reunión del nuevo proyecto, Alejandro notó que el ambiente estaba cargado de tensión. Ambos se sentaron en la misma mesa, donde una vez sellaron su traición. Fue el momento de demostrar que la confianza podía ser restaurada. Durante la reunión, hicieron un repaso de los objetivos y expectativas, y Alejandro tomó la decisión de plantear un acuerdo de transparencia total. Era un paso audaz, pero había aprendido que la pureza de intenciones era el primer ladrillo en la construcción de su nueva relación. Sin embargo, no todo fue sencillo. La negativa ante las dudas de Diego surgió con el dolor del pasado, y cada interrupción en la conversación fue un recordatorio de lo que había estado en juego. Alejandro sintió el peso de sus propias expectativas, cuestionando en silencio si su deseo de reconstruir era suficiente para soportar la carga. Al final, Diego también reconoció sus propias inseguridades, convirtiendo la reunión en un ejercicio de apertura genuina. Mientras salían del café, Alejandro se sintió un poco más ligero. Había encontrado en esa frágil conexión una fuente de energía renovada. Sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando en cada rincón de su mente, emergiendo con mayor intensidad en la soledad de su estudio. Esa noche, mientras escribía en su diario, un pensamiento inquietante se apoderó de él. ¿Y si Diego no era el único peligro en su camino?
La traición había dejado huellas y el ambiente en el nuevo proyecto podía ser más tóxico de lo que creía. Las dudas volvieron a atormentarlo. ¿Acaso estaba dispuesto a arriesgar su propio bienestar emocional por un proyecto que podría volver a fracasar? Alejandro comprendió que su viaje estaba lejos de ser sencillo y que cada paso hacia adelante podía precipitar nuevos conflictos. Era el momento de evaluar si realmente había dejado atrás esos viejos rencores o si, al contrario, estaban acumulándose en su interior como una tormenta a punto de estallar. Se preguntó si estaba preparado para confrontar no solo a Diego, sino a personas del pasado que aún podrían querer verlo caer. Era un viaje que apenas comenzaba y con cada día se sentía más cerca de un punto de no retorno. El cambio y la confrontación se acercaban, y Alejandro sabía que su capacidad para enfrentar estos demonios internos definiría no solo su futuro profesional, sino su propia esencia. La pregunta latente en su mente resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos o acabaría cediendo ante ellos? La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el estudio de Alejandro mientras veía su diario sobre la mesa, abierto en una página repleta de reflexiones. Desde que había tomado la decisión de restaurar su relación con Diego, había recorrido un camino cargado de emociones contradictorias. Este nuevo capítulo de su vida no solo se trataba de reconstruir una asociación profesional, sino de redescubrir quién era realmente. Cada encuentro con Diego lo confrontaba con sus viejos demonios. La angustia por la traición sufrida, el miedo al fracaso y la duda sobre la sinceridad del otro amenazaban con frustrar cada intento de avanzar. Sin embargo, lo que antes pensaba como un obstáculo se transformaba, poco a poco, en un motor esencial de cambio. Alejandro entendía que su mayor desafío no radicaba solo en el pasado, sino en la forma en que lo abrazaría hacia su futuro. Con determinación, decidió que cada reunión sería un espacio de confianza y entendimiento. Propuso establecer un entorno de trabajo definido por la comunicación abierta y clara. Sin diálogo, no hay progreso, reflexionó, haciendo hincapié en la necesidad de establecer acuerdos concretos donde ambos fueran responsables. A medida que iniciaban el proyecto, comenzaron a construir con cuidado no solo un edificio físico, sino una nueva relación fundamentada en los cimientos de la honestidad. Alejandro se dio cuenta de que la mera intención de provocar un cambio, de dejar atrás la amargura, lo llevaba a ser más compasivo hacia Diego y, sobre todo, hacia sí mismo. Cada paso dado era un acto de liberación, un recordatorio de que el pasado no le definía, sino que podía ser un trampolín hacia su renacer. Las semanas pasaron y la finca comenzó a tomar forma de una manera que nunca había imaginado. La estructura se transformaba en un espacio donde la luz y el aire fluían, reflejando así el nuevo aire de confianza que comenzaba a llenar su vida. Se sentía un arquitecto no solo de edificios, sino también de su destino. La experiencia de trabajar codo a codo con Diego, de compartirse éxitos y decepciones, cultivaba en Alejandro una comprensión más profunda de la empatía y el perdón. Una mañana, mientras inspeccionaban los avances, Diego lo miró y le confesó: «Este proyecto ha sido una segunda oportunidad para ambos. Siento que estoy cambiando». Para Alejandro, esa afirmación era el reflejo de su propia evolución. No solo estaban restaurando una finca, estaban cimentando los cimientos de una amistad renovada donde el respeto y la posibilidad de redención se entrelazaban. Al cerrar un mes de avances significativos, Alejandro decidió celebrar ese progreso. Organizó una pequeña reunión con sus familiares y amigos en la finca, un espacio que comenzó a rebosar de vida nuevamente. Al ver a las personas que más amaba reunidas allí, sin duda alguna, comprendió que estaba resurgiendo. Esa noche, con luces suaves iluminando cada rincón, se sintió más seguro de sí mismo, lleno de gratitud por el camino recorrido. Sin embargo, la historia de Alejandro no se limitaba a la superación en su campo profesional. Su viaje de transformación también le permitía enfrentar sus temores internos. Con la ayuda de su diario, abordó los viejos resentimientos que aún anidaban en su corazón. El objetivo no era olvidar, sino entender y dejar ir. Escribir se convirtió en su terapia, una manera de dialogar con su pasado y empoderarse para enfrentar un futuro sin las ataduras de la venganza.
Llegó un momento en el que se dio cuenta de que esos viejos enemigos estaban perdiendo poder. La venganza que alguna vez deseó no ocupaba más un lugar en su mente. Había elegido la comprensión y la construcción. Cada día que pasaba en la finca, sentía cómo la confianza en sí mismo crecía. Él ya no era aquel arquitecto quebrado, sino uno renovado, capaz de redefinir su esencia sin mirar atrás. En su mente, la imagen de sus padres le resonaba con más fuerza. Construye desde el corazón. Cuando Alejandro se sentó al final del mes en su estudio, contemplando el diario lleno de reflexiones, una profunda satisfacción lo invadió. No era solo la reconstrucción de una finca, era la reconstrucción de su identidad. Había labrado un nuevo camino donde la traición se convirtió en la semilla de su fortaleza. Alejandro había conquistado sus miedos, estableciendo sobre ellos un futuro prometedor. Ya no solo era un arquitecto de espacios, había sido transformado en un arquitecto de su destino. La confianza sólida que había creado en sí mismo juntos, con la relación regenerada con Diego, era la prueba palpable de su crecimiento. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora contaba con un nuevo conjunto de herramientas para enfrentarlos. El viaje de Alejandro había culminado en la realización personal que había buscado desde el principio. Había aprendido a transformar el dolor en propósito, elevándose por encima del rencor para convertirse en un faro de esperanza, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.